Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta escuela dominical donde estamos estudiando cómo orar en estos tiempos. El día de hoy analizaremos la segunda parte de la frase "y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores". Bien, antes de comenzar, quiero que pidamos la dirección de nuestro Dios para que Él sea el que hable a nuestros corazones, prepare nuestras mentes y disponga nuestro ser para aprender lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Señor, en esta mañana queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos que también, Señor, tu reino venga a nuestros corazones y se establezca, Señor, para siempre y por la eternidad. Padre, queremos hacer tu voluntad. Así como se hace en el cielo, así queremos que también se haga en la tierra. Pero también, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de hacer únicamente tu santa y divina voluntad. Padre, también te rogamos, Señor, que en esta mañana nos des la capacidad de poder entender esta frase en donde nosotros, Padre, te pedimos que perdones nuestras deudas, porque nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado analizando varios aspectos de esta oración modelo que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hemos visto que cuando nos acercamos a nuestro Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos acercamos a nuestro Dios? Cuando llegamos a Dios por primera vez, nos presentamos como un criminal ante el juez y que sabemos que lo único que merecemos es la muerte. Así es como llegamos a presentarnos delante de nuestro Dios, como unos criminales, en donde lo único que merecemos es la muerte. Sin embargo, una vez que han sido perdonados nuestros pecados, nos acercamos a nuestro Dios cada vez que pecamos, pero ya no como a un juez. Ya nos acercamos como a un Padre al que hemos ofendido y que nuestra finalidad es querer restaurar la comunión que tenemos con Él. Esto es muy importante porque ahora existe una relación de padre a hijo, en donde nosotros como hijos debemos amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Y cuando amamos a una persona, no queremos lastimarla, no queremos dañarla, no queremos ofenderla. Por lo demás, cuidamos de esa relación. Cuidamos que esa relación no se estropee. Cuidamos para que esa relación no sea dañada. Sin embargo, nosotros constantemente dañamos esa relación cuando pecamos, cuando ofendemos a nuestro Dios. Por eso es nuestra finalidad acercarnos a nuestro Dios y restaurar la comunión que tenemos con Él. Es por eso que la confesión de pecados se convierte en un estilo de vida. Es un andar en la luz, pero al mismo tiempo es un estilo de vida porque de eso depende nuestra relación con nuestro Dios. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 8.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, hermanos, nosotros debemos de andar en luz y eso significa un estilo de vida. Constantemente nosotros debemos de estar analizando nuestra vida y revisar de qué manera hemos ofendido a nuestro Dios para no volverlo a hacer. Y si llegamos a pecar, entonces debemos de confesar nuestro pecado y arrepentirnos y reconocer que no solamente es arrepentirnos por lo que hicimos, por el acto que hicimos, sino realmente nuestro arrepentimiento debe ser porque ofendimos a nuestro Dios, porque se dañó la relación que tenemos con nuestro Dios. Por lo tanto, el creyente no practica el pecado. Mientras estamos de este lado del mundo, desafortunadamente pecamos constantemente. Por lo tanto, debemos de acudir constantemente y confesar nuestro pecado delante de nuestro Dios. Ya lo hemos comentado en clases anteriores. El pecado en realidad es una deuda. Cristo dice que debemos pedir perdón por nuestras deudas. El pecado se convierte en una deuda, pero una deuda realmente impagable, porque nosotros nos quedamos muy cortos en alcanzar la perfecta justicia de Dios. Nosotros no podemos alcanzar esa perfecta justicia de Dios porque aparte de ser perfecta es infinita. Y nosotros, por el contrario, somos imperfectos y somos finitos. Por tal razón, es imposible querer alcanzar la perfecta justicia de Dios. Por lo tanto, adquirimos una deuda que no podemos pagar por nuestras propias fuerzas. Es una deuda que es imposible pagar, porque la deuda es del tamaño de Dios mismo. Cada vez que pecamos, estamos en deuda con Dios hasta la cabeza. Es algo que no podemos por ningún motivo, por ninguna razón, es imposible poder pagar la deuda que hemos contraído con nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, solo Dios puede perdonar nuestra deuda. Nosotros debemos de acudir personalmente con quien tenemos la deuda. Él es el único con el que nos debemos de dirigir, porque a Él es el que hemos ofendido y además es la única persona que nos puede perdonar. Si nuestra ofensa es contra Dios, solo Dios puede perdonar esos pecados. No hay otra manera. Es directamente con Dios. Pero hay una cláusula que debes de conocer. Dice la frase: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, esto es muy importante. El perdón de Dios no depende de lo que nosotros hagamos. O sea, nosotros no vamos a obtener el perdón de Dios
porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. No, así no es. El Señor nos otorga el perdón a nuestras deudas y por tal razón ahora nosotros tenemos la capacidad de poder perdonar a los que nos ofenden. Tenemos la capacidad de perdonar a nuestros deudores. Así es como es, pero no es una condicionante. No es que nosotros tengamos que perdonar para que entonces Dios nos perdone, no. Es una consecuencia de. Porque si no perdonamos a nuestros semejantes sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí, en realidad, lo que nosotros estamos haciendo es una reflexión, porque si en realidad nosotros no hemos sido perdonados, no tenemos la capacidad de perdonar. Por lo tanto, automáticamente no hemos sido perdonados de nuestros pecados. O sea, nunca hemos sido perdonados. Si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, quiere decir que nunca hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Qué es lo que significa? Que el perdón de Dios no depende de nuestro perdón. Dice, Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros ahora tenemos la capacidad de perdonar porque Dios ya nos perdonó. Es como la salvación. No depende de nuestras acciones, no depende de nuestras obras. Dios concede la salvación por pura gracia y no depende de nuestras acciones, no depende de lo que nosotros hagamos. Así es con el perdón. Nosotros podemos otorgar el perdón porque lo recibimos de gracia y de gracia también nosotros lo damos. Es una consecuencia de lo que Dios está haciendo y está obrando en nuestros corazones. Ahora, ¿qué es lo que normalmente sucede cuando alguien nos ofende? Existe un resentimiento y un deseo de devolver golpe por golpe. Esto es algo que pues es característico de nuestra naturaleza. Nosotros queremos vengarnos, queremos aplicar la justicia o nuestra propia justicia por nuestras propias manos. No queremos esperar a que Dios haga justicia, no, queremos hacer nuestra propia justicia y queremos devolver golpe por golpe, porque queremos que la otra persona sufra como nosotros estamos sufriendo. Y así no es como debemos nosotros de reaccionar. Nosotros debemos de confiar en las promesas del Señor y dice, no os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que lo que a nosotros nos corresponde no es devolver golpe por golpe, sino otorgar el perdón. Porque el cristiano tiene la capacidad de perdonar y además se deleita en perdonar. Es un gozo para el cristiano otorgar el perdón, tal y como lo hace nuestro Dios. Así como Él se deleita también en perdonar, nosotros también debemos de deleitarnos. Esto es una prueba de que hemos sido perdonados de nuestros pecados. O sea, una marca del cristiano es que nosotros que hemos sido ya perdonados, tenemos la capacidad de perdonar. Es una prueba de que la gracia ha obrado en nuestro corazón. Son las marcas del cristiano, la capacidad de poder perdonar. Un hombre perdonado es un hombre perdonador.
Nuestro perdón es una gota respecto al océano perdonador divino de nuestro Dios. Sí, hermanos, nosotros en realidad, las ofensas que a nosotros nos hacen, lo que nosotros tenemos que perdonar por esas ofensas, en realidad es una sola gota comparado con el océano perdonador divino de nuestro Dios. Imagínense la cantidad de perdón que ha otorgado Dios a miles y millones de pecadores. Es impresionante. Por lo tanto, nosotros no podemos compararnos en cuanto al perdón que nosotros hemos otorgado. Por eso el Evangelio según San Mateo dice en el capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así es, hermano. Nosotros somos malos y sabemos dar cosas buenas. Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas que nosotros le pidamos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Vamos a analizar y a ver qué significa esta palabra de constreñir. ¿Qué significa esta palabra? Significa que nos obliga. El amor de Cristo, el amor de Dios, nos obliga. Es que nos compele, que nos mueve, que nos presiona poderosamente a perdonar. El amor que Dios tuvo para con nosotros nos obliga, nos mueve poderosamente a perdonar, porque si Él ya nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar. La comprensión del perdón divino es algo que nos mueve poderosamente a perdonar. Pero, desafortunadamente, existe una contradicción en el cristiano. Decir que hemos sido perdonados y no otorgar el perdón a nuestros semejantes es una contradicción. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si no tenemos la capacidad de perdonar. No es posible. Hay una contradicción en lo que estamos diciendo. Una persona que no perdona es una persona que no se ha visto en la necesidad de ser perdonado. O sea, esta persona no ha reconocido su pecado. Él no siente que debe de ser perdonado. Ese hombre nunca ha entendido lo negro de su corazón. Una persona que no perdona es una persona que no se ha visto en la necesidad de ser perdonado y por lo tanto nunca ha entendido lo negro de su corazón. Porque no hay nada ni nadie que me haga algo que yo no pueda perdonar. Todo, absolutamente todo, nosotros tenemos la capacidad de perdonar. El Señor nos ha dado esa capacidad a quienes hemos sido perdonados. Si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, en realidad nunca hemos sido perdonados por Dios y vamos camino al infierno. Sí, hermano, así de severo es esto. Si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, nunca hemos sido perdonados por Dios y vamos camino al infierno. Si nos negamos a perdonar, cometemos un error. Nunca hemos sido perdonados por Dios. Nunca hemos sido perdonados por Dios. Si tú te niegas a perdonar, hermano, no puedes decir que eres cristiano.
Sin embargo, muchas veces el cristiano, por el resentimiento, nos vemos tentados a no perdonar y a veces así lo expresamos de alguna forma o en alguna ocasión lo hemos llegado a expresar o lo hemos llegado a pensar, esta persona no la puedo perdonar. Inclusive hay personas que dicen, esta no tiene ni el perdón de Dios. Pero no es así, hermanos. Es el resentimiento que existe en nuestro corazón. Y a veces luchamos contra ese pecado. Nos vemos tentados a no perdonar, pero en realidad, cuando el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos mueve a otorgar el perdón y a deleitarnos en el perdón. Por eso existe una lucha en el corazón del cristiano. El cristiano lucha contra la amargura en su corazón por la falta de perdón. A veces vemos a personas con ciertos rostros de amargura y la razón es porque existe odio en su corazón, porque guardan resentimientos, porque hay amargura en su vida. Y a veces el cristiano lucha contra eso, porque nos vemos tentados a no perdonar. Muchas veces somos tentados a decir, no lo puedo perdonar. No lo puedo perdonar, pero eso no es posible, hermanos. Nosotros debemos y tenemos la capacidad de perdonar y deleitarnos en otorgar ese perdón. Por eso es necesario que el cristiano se deleite en perdonar. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque Dios se deleita en perdonar al pecador. Y nosotros nos parecemos a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros intentamos parecernos cada vez más a Él. Y si Él se deleita en perdonar, y si nosotros queremos ser como Él, entonces debemos de deleitarnos. Fíjate lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sí, hermano, Dios se deleita en perdonar al pecador. Y ve lo que dice Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué hermoso versículo. Y no me acordaré más de su pecado. Sí, hermanos, nosotros como seres humanos aparentemente hemos otorgado el perdón, pero en la primera oportunidad que tenemos se lo echamos en cara a la persona. En la primera oportunidad que se presenta lo volvemos a recordar y se lo volvemos a restregar en la cara a la persona que aparentemente nosotros ya hemos perdonado. Pero hermano, no es así. Perdonar es olvidar. Perdonar significa olvidar. Es muy contrario a lo que otras personas dicen que perdonar no necesariamente uno tiene que olvidar. No, sí. Si tú ya perdonaste, así como Dios perdonó nuestros pecados, tú debes de hacer un compromiso de no volver a traer a la memoria, de no volver a traer al presente, de no volver a traer al corazón ese recuerdo que tú ya perdonaste. Porque así como Dios lo hace, nunca más
se acordará de nuestro pecado. El Dios Todopoderoso perdonó mi deuda. Si Dios perdonó la deuda de un hombre miserable como yo, ¿quién soy yo para no perdonar a mis semejantes? ¿Quién soy yo, hermano? Si Dios, siendo Dios, ya me perdonó, yo que soy un ser miserable, pecador imperfecto, ¿cómo no voy a perdonar yo? ¿Cómo no voy a perdonar a los que me ofenden? A menos que yo no me considere una persona miserable. Si yo estoy subido en un pedestal y creo merecer el respeto y creo merecer que yo tenga consideraciones y a mí me reconozcan, entonces, hermano, en mí no hay humildad. Yo no me considero realmente una persona miserable, sino una persona completamente respetable a la que deben de dar honores y levantarse cuando mencionen mi nombre. No, hermano, no es posible. Nosotros no es que nos consideremos, nosotros somos personas miserables delante de Dios. Porque si no fue así, entonces ¿de qué te arrepentiste, hermano? Si tú no estás consciente de que eres una persona miserable, que eres una persona que merece el infierno, entonces ¿de qué te arrepentiste? Tan pronto yo entiendo que fueron mis pecados los que presionaron los clavos en las manos de Jesucristo, hermano, ya no hay nada que yo no pueda perdonar. No hay absolutamente nada que yo no pueda perdonar. Si Dios ya perdonó todos mis pecados, lo que yo puedo hacer es otorgar también ese perdón. Hermanos, hasta aquí la lección de esta mañana, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, roguemos al Señor que nos dé la capacidad de perdonar, porque es una prueba fehaciente de que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Señor, te agradecemos el conocimiento que nos das a través de tu palabra. Señor, sabemos que no merecemos el perdón de nuestros pecados. Sabemos, Señor, que delante de ti somos personas miserables, que lo único que merecemos es el infierno. Sin embargo, Señor, tú siendo Dios, nos otorgaste el perdón de todos nuestros pecados. Padre, cuánto más nosotros no debemos de perdonar a los que nos ofenden. Padre, quita de nosotros, quita de nuestros corazones todo resentimiento, toda amargura, Señor, y concédenos deleitarnos en otorgarle el perdón a aquellos que nos ofenden. Padre, queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos que tu nombre sea reverenciado. Señor, queremos que tu reino venga y more en nuestro corazón para poder hacer solamente tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.